El año 1492 a menudo se presenta como un momento de gran descubrimiento, un encuentro de mundos, un intercambio cultural. Esta narrativa, tejida en la tela de los libros de texto de historia y la cultura popular, pinta una imagen de Colón como un heroico explorador que trae la civilización al Nuevo Mundo. Sin embargo, esta versión romántica de los eventos oculta una realidad mucho más compleja y preocupante. Ignora la violencia, la explotación y la subyugación que siguieron a la llegada de Colón. La historia de 1492, como se cuenta tradicionalmente, se centra en la perspectiva europea, enmarcando el encuentro como un desarrollo positivo para las Américas. Pasa por alto las ricas y complejas civilizaciones que ya existían, reduciendo a las poblaciones indígenas a receptores pasivos de la cultura europea. Esta narrativa eurocéntrica refuerza la noción de superioridad europea y justifica la posterior colonización de las Américas. La idea misma de descubrimiento es problemática. Implica que las Américas estaban deshabitadas, una pizarra en blanco esperando ser reclamada y civilizada por los europeos. Esta eliminación de la presencia y la agencia indígena es una falla fundamental en la narrativa convencional de 1492. Sirve para legitimar el despojo y la marginación de los pueblos indígenas que continúa hasta el día de hoy. Al desafiar esta narrativa dominante, podemos comenzar a comprender el verdadero significado de 1492, no como un momento de descubrimiento, sino como el comienzo de un largo y brutal periodo de dominación colonial. Es crucial ir más allá de los relatos simplistas y celebratorios de este evento histórico y confrontar los aspectos más oscuros del encuentro entre Europa y las Américas. La llegada de Colón a las Américas no fue un encuentro pacífico ni un intercambio mutuamente beneficioso. Fue una invasión que marcó el comienzo de un proyecto colonial violento y explotador. Las potencias europeas, impulsadas por la codicia y la sed de conquista, buscaron extraer recursos y establecer el dominio sobre las poblaciones indígenas. Las consecuencias de esta invasión fueron devastadoras para los pueblos indígenas de las Américas. Fueron sometidos a trabajos forzados, enfermedades y esfuerzos sistemáticos para desmantelar sus culturas y formas de vida. La trata transatlántica de esclavos, consecuencia directa del colonialismo europeo, agravó aún más el sufrimiento y la explotación. El concepto de intercambio cultural es una tergiversación grave de las dinámicas de poder en juego. Sugiere un nivel de igualdad y reciprocidad que simplemente no existía. El encuentro estuvo marcado por la violencia, la coerción y la imposición de valores y sistemas europeos a las sociedades indígenas. En lugar de una mezcla armoniosa de culturas, 1492 inició un proceso de destrucción cultural y asimilación. Se suprimieron las lenguas, religiones y tradiciones indígenas, y los pueblos indígenas se vieron obligados a adoptar costumbres y creencias europeas. Este genocidio cultural sigue afectando a las comunidades indígenas en la actualidad. El concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano proporciona un marco crucial para comprender el impacto duradero del colonialismo. Se refiere a las estructuras perdurables de poder, conocimiento y ser que se establecieron durante el período colonial y continúan moldeando el mundo actual. La colonialidad del poder no se trata simplemente de dominación política o económica. Abarca una forma de control más profunda e insidiosa que impregna todos los aspectos de la vida, desde las relaciones sociales hasta las representaciones culturales. Establece una jerarquía basada en la raza, el género y otras categorías sociales, con la cultura y los valores europeos en la cima. Este sistema jerárquico, establecido en 1492, continúa privilegiando a ciertos grupos mientras margina a otros. Perpetúa las desigualdades y refuerza el dominio del pensamiento y las instituciones occidentales. Comprender la colonialidad del poder es esencial para desmantelar estas estructuras opresivas y construir un mundo más justo y equitativo. La colonialidad del poder opera a través de varios mecanismos, incluido el control de la producción de conocimiento, la imposición de epistemologías occidentales y la perpetuación de estereotipos raciales. Al reconocer y desafiar estos mecanismos, podemos comenzar a descolonizar nuestro pensamiento y crear espacio para formas alternativas de saber y ser.
El encuentro colonial de 1492 marcó el comienzo de un orden racial global, con los europeos posicionándose en la cima de una jerarquía recién construida. Esta jerarquía racial, basada en nociones de superioridad europea, sirvió para justificar la explotación y subyugación de los pueblos no europeos. El concepto de raza, tal como lo entendemos hoy, surgió de este contexto colonial. La construcción de categorías raciales no fue un proceso natural o inevitable. Fue una estrategia deliberada empleada por las potencias europeas para mantener su dominio y control. Al clasificar a las personas según sus características físicas y asignarles diferentes niveles de estatus, los europeos crearon un sistema de estratificación social que los benefició a expensas de otros. Esta jerarquía racial continúa moldeando las relaciones sociales y las dinámicas de poder en la actualidad. Se manifiesta en el racismo sistémico, la discriminación y la marginación continua de las comunidades de color. Comprender las raíces históricas de la categorización racial es crucial para desmantelar estos sistemas de opresión. El legado de 1492 no es simplemente un artefacto histórico. Es una realidad viviente que continúa impactando las vidas de millones de personas en todo el mundo. Al confrontar los efectos perdurables del colonialismo, podemos trabajar hacia un futuro más justo y equitativo. Sección 5. Resistencia indígena. Voces de desafío. A pesar de los inmensos desafíos que enfrentaron, los pueblos indígenas nunca aceptaron pasivamente la dominación colonial. Desde el principio, resistieron la invasión europea de sus tierras y culturas. Esta resistencia tomó muchas formas, desde levantamientos armados hasta esfuerzos de preservación cultural. La resistencia indígena no fue un fenómeno monolítico. Varió entre diferentes comunidades y regiones, reflejando la diversidad de culturas y experiencias indígenas. Sin embargo, un hilo común unió estas diversas formas de resistencia: la determinación de proteger su tierra, sus tradiciones y su forma de vida. Las historias de resistencia indígena a menudo se pasan por alto en las narrativas históricas dominantes. Estas narrativas tienden a centrarse en las acciones y perspectivas de los colonizadores europeos, mientras minimizan o ignoran la agencia y la resiliencia de los pueblos indígenas. Es crucial recuperar y amplificar estas voces silenciadas. Al reconocer y celebrar la resistencia indígena, podemos desafiar la narrativa dominante de la conquista colonial y reclamar una comprensión más precisa y empoderadora de la historia. Las luchas de los pueblos indígenas ofrecen lecciones valiosas para los movimientos contemporáneos por la justicia social y la liberación. Sección 6. El legado del colonialismo. El legado del colonialismo continúa dando forma al mundo en que vivimos hoy. Su impacto se puede ver en las desigualdades económicas persistentes, la inestabilidad política y las injusticias sociales continuas. Las estructuras de poder establecidas durante el periodo colonial continúan privilegiando a ciertos grupos mientras marginan a otros. Los efectos del colonialismo no se limitan a las antiguas colonias. Se extienden hasta el núcleo mismo del sistema global, dando forma a las relaciones internacionales, las políticas económicas y las representaciones culturales. Comprender el legado perdurable del colonialismo es esencial para abordar los desafíos contemporáneos y construir un futuro más justo y sostenible. Uno de los legados más omnipresentes del colonialismo es la perpetuación de las jerarquías raciales. Las categorías y estereotipos raciales creados durante la era colonial continúan influyendo en las interacciones sociales y las dinámicas de poder, lo que lleva a la discriminación y la desigualdad. El proyecto decolonial busca desmantelar estas estructuras perdurables del poder colonial y crear espacio para formas alternativas de saber y ser. Implica desafiar las narrativas dominantes, reclamar voces silenciadas y trabajar hacia un mundo más equitativo y justo. Sección 7. Huamán Poma, una crónica de resistencia. Huamán Poma de Ayala, un cronista andino del siglo XVII, proporciona un poderoso ejemplo de resistencia indígena a la dominación colonial. Su monumental obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, ofrece una crítica mordaz del dominio colonial español y una defensa apasionada de la cultura y las tradiciones andinas. La crónica de Huamán Poma es una mezcla única de formas de conocimiento indígenas y europeas.
Incorpora elementos de la escritura histórica española al mismo tiempo que desafía sus suposiciones y prejuicios. Su obra sirve como testimonio de la resiliencia y adaptabilidad de los sistemas de conocimiento indígenas. A través de descripciones detalladas de la sociedad andina, Guamán Poma desafía la representación europea de los pueblos indígenas como incivilizados y salvajes. Presenta una imagen sofisticada y compleja de la cultura andina, destacando sus logros en arte, arquitectura y organización social. La crónica de Guamán Poma no es simplemente un documento histórico. Es un poderoso acto de resistencia, una reivindicación de la historia y la identidad indígena frente a la opresión colonial. Su obra continúa inspirando a académicos y activistas indígenas contemporáneos. Sección 8. Repensando la historia. Una perspectiva decolonial. Una perspectiva decolonial requiere un replanteamiento fundamental de la historia. Desafía las narrativas eurocéntricas dominantes que han moldeado nuestra comprensión del pasado y exige un enfoque más inclusivo y matizado de la investigación histórica. La erudición decolonial busca recuperar las voces y perspectivas silenciadas de aquellos que han sido marginados por el poder colonial. Su objetivo es contar una historia del pasado más completa y precisa, una que reconozca las contribuciones y experiencias de todos los pueblos. Repensar la historia a través de una lente decolonial implica desafiar las mismas categorías y conceptos que se han utilizado para definir e interpretar el pasado. Nos exige cuestionar las suposiciones y los prejuicios que sustentan las narrativas históricas tradicionales. Al adoptar una perspectiva decolonial, podemos ir más allá de los relatos simplistas y celebratorios del colonialismo y confrontar las realidades complejas y a menudo brutales del pasado. Este proceso de indagación crítica es esencial para construir un futuro más justo y equitativo. Sección 9. La lucha continua por los derechos indígenas. La lucha por los derechos indígenas no es una reliquia del pasado, es una batalla en curso que se sigue librando en comunidades de todo el mundo. Los pueblos indígenas continúan enfrentando discriminación, marginación y el despojo de sus tierras y recursos. Las comunidades indígenas están a la vanguardia de los movimientos por la justicia ambiental, abogando por la protección de sus territorios ancestrales y la preservación de la biodiversidad. Sus conocimientos y prácticas tradicionales ofrecen valiosas soluciones a los desafíos ambientales contemporáneos. La lucha por los derechos indígenas está inextricablemente ligada a la lucha más amplia por la justicia social y la liberación. Es una lucha contra el racismo sistémico, la desigualdad económica y el legado continuo del colonialismo. Apoyar los movimientos indígenas y amplificar las voces indígenas es crucial para construir un mundo más justo y sostenible. Al trabajar en solidaridad con las comunidades indígenas, podemos contribuir al desmantelamiento de las estructuras opresivas y la creación de un futuro más equitativo. Sección 10. Más allá de 1492. Hacia un futuro decolonial. Ir más allá del legado de 1492 requiere un compromiso con la descolonización, un proceso de desmantelamiento de las estructuras perdurables del poder colonial y la creación de espacio para formas alternativas de saber y ser. Esto implica desafiar narrativas dominantes, reclamar voces silenciadas y trabajar hacia un mundo más justo y equitativo. Construir un futuro decolonial requiere un cambio fundamental de perspectiva. Requiere alejarse de las formas de pensar eurocéntricas y abrazar la diversidad del conocimiento y la experiencia humana. Implica reconocer y valorar las contribuciones de todas las culturas y tradiciones. La descolonización no es simplemente un ejercicio intelectual, es un proceso de transformación social que requiere acción y compromiso. Implica trabajar en solidaridad con las comunidades marginadas y desafiar los sistemas de opresión. El camino hacia un futuro decolonial no es sencillo. Requiere diálogo continuo, reflexión crítica y la voluntad de confrontar verdades incómodas. Sin embargo, es un viaje necesario si queremos crear un mundo donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Sección 11. Reclamando narrativas. Voces y agencia indígenas.
Reclamar las narrativas indígenas es esencial para desafiar el discurso colonial dominante y afirmar la agencia indígena. Implica recuperar y amplificar las voces y perspectivas que han sido silenciadas y marginadas durante siglos. La narración de cuentos, el arte y las prácticas culturales indígenas ofrecen poderosas herramientas para la resistencia y la descolonización. Proporcionan formas alternativas de comprender el mundo y desafían las narrativas dominantes que han moldeado nuestra comprensión de la historia y la identidad. Apoyar a los artistas, escritores y activistas indígenas es crucial para amplificar estas voces y promover la autodeterminación indígena. Implica crear espacio para que las narrativas indígenas sean escuchadas y valoradas. Al reclamar sus propias historias, los pueblos indígenas no se limitan a reescribir la historia. Están moldeando activamente el futuro, creando nuevas posibilidades para la expresión cultural, la acción política y la transformación social.